Ya, continuaremos a ver, vamos a resolver este otro examen. Mm, Ya, a ver, este es el examen del semestre 2 2024. Y ahí estarán las preguntas del examen. Y a ver, la primera pregunta está mal planteado, porque aquí la cantidad de datos siempre nos tiene que dar a un número entero. 40, 20, pero siempre un número entero, ya 35, no sé, pero la cantidad n minúscula, n es la cantidad de datos. Pues el link utiliza n minúscula, a veces utiliza n mayúscula, pero n de manera general es la cantidad de datos. Sucede que al completar esta tabla de distribución de frecuencias, la cantidad de datos nos da un valor con puntos decimales, ustedes lo pueden verificar y el ejercicio está mal planteado. Y a ver, la pregunta 2 eso lo vamos a resolver. Luego, en cuanto a la pregunta número 3 ya lo tienen resuelto en otro video. Y la pregunta número 4 de la misma forma, ya lo tienen resuelto en otro video. Así que solamente vamos a resolver la pregunta número 2. Y ya a ver, mira, te pide calcular medidas descriptivas, pide calcular la media, mediana, moda, desviación estándar, varianza, rango semi-intercuartílico, los da rango, ¿no? Media, mediana, moda, varianza, desviación estándar de los datos. Ya a ver, cuando yo quiero calcular aquí, estos datos están clasificados por intervalos. Mira, la cantidad de datos que hay desde 0,7247 hasta 0,7249 es de 2. La cantidad de datos que hay de 0,7259 a 0,7261 es de 42. Entonces, estos son datos clasificados por intervalos. Entonces aquí hay formulitas ahora para calcular medidas descriptivas en datos que están clasificados en clases o intervalos, ¿no es lo mismo? Entonces esas son las formulitas, ¿no? También está en su PDF del Inge. Para la media aritmética, ¿no? La media aritmética es la sumatoria que hay que hacer la suma de las frecuencias por las marcas de clase, eso es M, y eso dividirlo sobre la cantidad de datos n. Entonces ahí te dice, ¿no? Aquí la marca de clase, f es la frecuencia, n es la cantidad de datos y demás. Para calcular la mediana habíamos dicho que es un valorcito que divide al conjunto de datos en dos partes iguales, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo 5 datos, su mediana estaría aquí, ¿no? Mira, porque a la izquierda hay dos datos y aquí a la derecha hay dos datos, ¿no? Entonces la mediana sería este valorcito, ¿no? Porque divide al conjunto de datos en dos partes iguales. Esa es la mediana, ¿no? Entonces, en una clase, cuando tenemos datos clasificados en intervalos, esta es la formulita, ¿no? La mediana de los datos es igual a L met, este es el límite inferior de la clase de la mediana, n medios n sobre 2, menos f de sub j menos 1, aquí la frecuencia de la mediana y aquí a es la amplitud. Eso también está aquí, fíjense, L met es el límite inferior de la clase de la mediana, f límite inferior de la clase de la mediana, tenemos la frecuencia acumulada de la clase anterior a la mediana, Fm es la frecuencia absoluta de la clase de la mediana, A es la amplitud y así, ¿no? Y lo mismo para calcular la moda. Entonces, esta es la formulita para calcular la moda. Estoy usando su notación de Inge, ya yo podía usar mi notación de mí, pero bueno. L mod es el límite inferior de la clase modal, dA es la diferencia entre la frecuencia de la clase modal. Esto es lo que está en el PDF del Inge. Yo lo anoto de la misma forma. Pero aquí d sub a es f sub j menos f sub j menos uno, d sub p es f sub j menos f sub j más uno, luego ya eso lo voy a explicar enseguida, el rango, luego la varianza, ¿no? La varianza, para calcular la varianza es la sumatoria uno sobre n menos uno, aquí la sumatoria aquí de las frecuencias, marcas de clase menos la media aritmética todo al cuadrado, ¿no? Entonces hay que calcular esta sumatoria en una tabla y n es la cantidad de datos, ¿no? Y luego para hallar la desviación estándar, pues sacar de la raíz cuadrada de la varianza, ¿no? El coeficiente de variación de la desviación estándar sobre la media aritmética es multiplicado por el 100%. Entonces esta vez ya lo voy a hacer un poquito, lo voy a hacer un poquito más veloz. Ya, a ver, ya es lo que nos da en el enunciado del ejercicio, ¿no? Entonces lo primero que quiero calcular es la media aritmética, Y para calcular la media aritmética la media aritmética es la sumatoria de frecuencias por marcas de clase, entonces necesito esta columnita, ¿no? En la tabla, frecuencias por marcas de clase. Primero voy a calcular las marcas de clase. Aquí tengo las marcas de clase y aquí tengo las frecuencias por las marcas de clase, ¿no? Entonces, la marca de clase, la fórmula es el límite inferior más el límite superior dividido entre 2. Entonces,
la suma de estos dos valores, si es dividido entre 2 te da este valor, ¿no? La suma de estos dos valores lo divides entre 2 te da este valor. La suma de estos dos valores lo divides entre 2 te da este valor. La suma de estos dos valores lo divides entre 2 te da este valor. La suma de este es el límite inferior, este es el límite superior. Entonces la suma del inferior más el superior, y eso lo divides entre 2 te da esto, ¿no? Entonces de esa forma se calcula esta columnita, esta columna. Ahora las frecuencias por marcas de clase, ¿no? Entonces voy a multiplicar estos dos valores y me da este valor. Voy a multiplicar estos dos valores, me da este valor. Voy a multiplicar estos dos valores, me da este valor, ¿no? Voy a multiplicar estos dos valores y tengo esto, ¿no? Entonces de esa forma se llena esta columna de las frecuencias por marcas de clase. Ya, entonces necesito ahora, en la última columna estoy calculando las sumatorias. Entonces ahora la sumatoria de las frecuencias por marcas de clase, sumando toda esta, la sumatoria de toda esta columna nos da 184.6041. Entonces la sumatoria de las frecuencias por marcas de clase. Entonces eso lo vamos a anotar aquí. Entonces la X barra va a ser la sumatoria de frecuencias por marcas de clase. Eso es 181.6041, 181.6041, 181.6041. Enseguida, 100, aquí es 181.6041. La cantidad de datos ahora, 181.6041, 181.6041. Ahora, para calcular la cantidad de datos, tengo que sumar toda esta columna, ¿no? La suma de las frecuencias nos da la cantidad de datos. Entonces, n vale 250. Entonces, también aquí lo puedo anotar, n vale 250 sobre 250. Y de aquí la media aritmética nos da un valor de 0.7264, 0.7264. Listo, ya tengo la media aritmética. Ahora pasaremos a calcular la mediana, ¿ya? Para calcular la mediana, esta es la fórmula, ¿no? La mediana de los datos. Y entonces aquí podemos anotar el paso número uno. Paso uno. Siempre tenemos que calcular n medios, ¿ya? N medios. Cabe recalcar que n del ejercicio vale 250, ¿no? N minúscula o N mayúscula, en su notación, a veces utiliza N minúscula, a veces N mayúscula, pero de manera general N es la cantidad de datos, entonces sería aquí, el paso uno siempre, lo primero que tenemos que calcular es esto siempre, ¿ya? N medios, es el paso número uno, N medios, entonces voy a tener 250, eso dividido sobre 2, eso nos va a dar 100, nos va a dar 125. Ahora tenemos que, para calcular, a ver, para calcular la mediana, lo primero que tenemos que calcular es la columna de las frecuencias acumuladas, ¿ya? Entonces aquí tengo las frecuencias acumuladas, entonces este valor se copia, entonces este valor más este valor me da este valor. Ahora 8 más 8 te da 16, 16 más 15 te da 31, 31 más 42, 73, 73 más 68, 141, 141 más 49, 190 y así, ¿no? Entonces de esa forma he llenado la fila de las frecuencias acumuladas, ¿no? Entonces, ese es el primer paso para calcular la mediana. Para calcular mediana, sí o sí tenemos que tener la columna de las frecuencias acumuladas. Entonces, luego he calculado n medios, es 125 nos ha salido. N medios nos ha salido 125. Ahora nos tenemos que fijar, n medios nos ha salido 125. Ahora nos tenemos que fijar en la columna de las frecuencias acumuladas. A ver, nos tenemos que fijar, ¿no? El dato inmediato mayor, el inmediato mayor que hay en esta columna. A esto me refiero, fíjense. eh, el 2 n medios nos ha salido 125. Ahora el 2 es mayor al 125, no cumple. El 8 es mayor al 125, no cumple. El 16 es mayor al 125, no cumple. El 73 es mayor al 125, no cumple. El 141 es mayor al 125, sí, sí cumple. Entonces a esto lo llamamos la clase de la mediana. Entonces esta es la clase de la mediana. Entonces de esa forma encontramos la clase de la mediana. Entonces tenemos que buscar la frecuencia acumulada que es inmediato superior a, 100, a n medios, ¿no? N medios de 125. A n
125. Ya está. Entonces esta es la clase de la mediana. Entonces ya tengo n medios. Ahora tenemos que calcular LMET. LMET, esto es el límite inferior de la clase de la mediana. Entonces, LMET, esto es el límite inferior de la clase de la mediana. Entonces lo haremos ahora con colores. Esta es la clase de la mediana. Su límite inferior, aquí está, fíjate. ¿Cuánto es? Es 0.7262. Entonces, el límite inferior del elemento es el límite inferior de la clase de la mediana, es 0.7262. 7262. Listo, ya está. Tenía unos colores. Ya. Ahora la frecuencia de la mediana. A ver, ¿dónde está? Ahí estamos calculando. Ahora f sub j menos 1. Primero calcularemos, ahora esto calcularemos. La frecuencia de la mediana te dice. Entonces nos vamos a la clase de la mediana. Es la clase de la mediana. Su frecuencia, ¿cuánto es? De 68. Entonces ese datito me lo voy a anotar aquí. La frecuencia de la mediana es de 68. F sub j menos 1 es la frecuencia acumulada anterior a la clase de la mediana. O sea, a esto me refiero. Lo vamos a calcular. Esto. F sub j menos 1 es la frecuencia acumulada anterior a la clase de la mediana. Entonces aquí tengo la clase de la mediana. Es la clase de la mediana. Entonces este es el F sub j. Y este es el f sub j menos 1, ¿ya? Este es el actual y este es el anterior, este es el f sub j. El anterior es f sub j menos 1, que eso sería 73, o sea, la frecuencia acumulada anterior a la clase de la mediana, les había dicho, ¿no? Entonces esto es f sub j menos 1 es 73. 73, f sub j menos 1, eso es 73. Ya está, ya tenemos, ahora lo único, ya tenemos todito, ¿no? Lo único que nos falta calcular es la amplitud, luego sustituir. Para calcular la amplitud se usa esta formulita, es el límite superior más el límite inferior de la clase siguiente, menos aquí el límite inferior más el límite superior de la clase anterior, eso dividido sobre 2 y dividido sobre 2, ¿no? Y hay que hacer esa diferencia. Pero esto lo haremos por pasos. Fíjate, primero te dice, primero estamos en la clase de la mediana. Pero esto no creo con qué color lo puedo hacer. Con blanco, con azul, con color, a ver qué tengo. Lo haremos ya, con ese color. Fíjate lo que te dice la fórmula, te dice el límite superior, entonces de la clase de la mediana, su límite superior es 0.7264. Entonces eso me lo voy a copiar aquí, es 0.7264. Luego más el límite inferior de la clase siguiente. Entonces esta es la clase de la mediana. La clase siguiente es este, ¿no? Pero te pide el límite inferior de la clase siguiente. Sería 0.7265. Sería y 0.7265, eso dividido sobre 2, luego menos, que el límite inferior. Entonces, aquí tengo la clase de la mediana, es la clase de la mediana, su límite inferior aquí es 0.7262, 0.7262 es 0.7262, luego más, el límite superior de la clase anterior, 0.72, 70, más el límite superior de la clase anterior. Entonces esta es la clase de la mediana. La clase anterior es esta, pero te pide el límite superior. 0.7261. 0.7261. 0.7261. Y de esa forma, a ver, 0.7262 más 0.7265 sobre 2 menos 0.7262 más 0.7261, eso dividido sobre 2. Y si eso lo meten en la calculadora, les va a dar este resultado, la amplitud de 0.003. Entonces ahora solamente hay que reemplazar en este, ¿no? En la formulita, el es el límite inferior de la clase de la mediana, 0.7262, que es 0.7262. Luego más n medios, te dice, ¿no? La fórmula n medios, 250 sobre 2.
más 250, eso dividido sobre 2, menos f sub j menos 1, f sub j menos 1, eso es 73, sobre la frecuencia de la mediana, fm de 68, y eso multiplicado por la amplitud de 0.0003. Entonces eso lo metemos en todo esto lo metemos en la calculadora y nos va a dar un resultado de 0.7284, 0.7284. Y ya está, eso. Ahora, para calcular la moda es similar. Ahora, para calcular la moda, ya, a ver esto, ¿cómo le puedo explicar? Moda. A ver, para no complicarme esto. Y ahora para calcular la moda es similar, nos tenemos que fijar ahora f sub j. A ver, lo haremos ahí mismo, a ver qué tal nos sale. Ya. Y ahora para calcular la moda, la definición de moda es que es el valor que más se repite, ¿no? La moda es el valor que más se repite. Entonces esa es la definición de moda. Entonces lo hago aparte para que se entienda. Ah, con lila. Entonces, para calcular la moda, nos tenemos que fijar ahora en la columna de las frecuencias absolutas, ¿ya? Entonces, de aquí, de toda esta columnita, tenemos que fijar cuál es el dato mayor o la mayor frecuencia. Casualmente coincide con esto, ¿no? Sería el 68, ¿no? Entonces, nuevamente, eh, lo haré aparte, ¿ya? Lo haré aparte, si no se van a confundir. Puedo hacerlo ahí mismo, pero con fines explicativos estoy volviendo a copiar esta tabla. Solamente con fines explicativos, tomen en cuenta. Pegar. Solamente con fines explicativos estoy volviendo a copiar la tabla. Vale, n ya. Todo ya está. Entonces, nuevamente les había dicho que nos tenemos que fijar en la columna de las frecuencias absolutas. De aquí nos tenemos que fijar cuál es el dato mayor o la mayor frecuencia. La mayor frecuencia es justamente el 68. Entonces, la columna de la clase modal va a ser esta, ¿no? En donde está la mayor frecuencia. Entonces, ahora aquí hay que calcular, ¿no? La formulita dice L mod. L mod es el límite inferior de la clase de la moda. Entonces, el límite inferior. L mod. Este es el límite inferior de la clase. Primero vamos a calcular esto. El mod es el límite inferior de la clase de la moda. Eso está aquí, es 0.7262. Eso es 0.7262. Ahora vamos a calcular d sub a, d sub b, ¿no? Entonces, ya, entonces, aquí d sub a es f sub j menos f sub j menos 1. D sub p es f sub j menos f sub j más 1, ¿no? F es sub j, entonces, es la clase de la modal, la clase modal. Ya, entonces esto para nosotros es la actual. Entonces la anterior sería el f sub j menos 1 y este sería el f sub j más 1. Ya, entonces ya conozco f sub j 68, f sub j menos 1 es 42, f sub j más 1 vale 49. Entonces eso voy a calcular aquí. Entonces d sub a, estoy calculando todo esto, ¿no? Todo es d sub a, f sub j, a ver, les había dicho es 68 menos 42. D sub A de ahí les va a salir 26. D sub B lo mismo. F sub J eso es 68. F sub J más 1 eso era 19, 49. 49 y eso divididos, a ver, haciendo esa resta les va a salir 19. Ahora solamente hay que reemplazar en la fórmula, ¿no? Aquí también hay que tomar en cuenta que la amplitud ya la habíamos calculado, ¿no? Aquí en esta parte la amplitud era de 0.003, eso no va a cambiar. Es 0.0003 es la amplitud.
Pues ahora solamente voy a sustituir en la fórmula. El límite inferior es 0,7262 más d sub a 26 sobre d sub a más d sub b 26 más 19 y eso multiplicado por la amplitud 0,003 y eso metiendo en la calculadora les va a dar 0,7250. Ya está, entonces ya tengo la media, la mediana y la moda. Ahora calcularemos lo que es varianza. Para calcular la varianza necesito esta columnita, necesito la frecuencia por las marcas de clase menos la media es elevado a al cuadrado, ¿no? Entonces eso es lo que he hecho aquí. Aquí está, mira. Aquí tengo esto, ¿no? Entonces la frecuencia, he multiplicado la frecuencia, a ver, para este valor, a ver, ¿de dónde viene ese valorcito? Te dice la frecuencia aquí es de 2 por la marca de clase es 0,7248, 0,7248 menos la media es elevado al cuadrado, ¿no? La media que hemos hallado, ¿cuánto es? Aquí hemos hallado la media era de 0,7264, 0,7264 y eso elevado al cuadrado. Y ese resultado es el que he anotado aquí. Entonces, y de esa forma, ¿no? Se va llenando toda esta columna. Así que lo dejo o lo borro. ¿Cuál venía? Ya lo dejaré ahí. Son 72,48 menos la media y de esa forma van a llenar esa columna. Bueno, ustedes tienen el video, ¿no? Me gusta dejarlo así. Ya está. Entonces, la suma de esta columna es 0,000830, 0,000830. Entonces, solamente hay que sustituir ahora en nuestra fórmula 1 sobre la cantidad de datos. Tomen en cuenta que n valía 250. Entonces, va a ser 1 sobre 250 menos 1. Y eso multiplicado por la sumatoria, ¿no? De esto, a ver, es 0,0000830. Entonces, es 0,0000830 es lo que les sale 830 y aquí la varianza les va a salir un valor bien pequeño 0,00004 5633. Ya tengo la varianza, es que los datos están bien cercas uno del otro, ¿no? Casi están apegados, por eso les da este valor tan pequeño. Ahora, para calcular la desviación estándar, pues solamente lo sacamos la raíz cuadrada, ¿no? A la varianza 0, 2, 3, 4, 5, 6, 3, 3. De aquí la desviación estándar les va a salir 0,00057. Y esa es la respuesta. Y de esa forma